Bueno, primero saludarlos a todos y agradecer la participación de los médicos de EDF. Ya llevamos algunos años haciendo esta capacitación y la verdad es que yo creo que Patricia concuerda conmigo de que nos sorprendió la primera vez que la hicimos esta jornada, la hicimos presencial en ese momento. Y nos llamó la atención cómo estaban de concentrados y muy interesados en el tema. Y eso nos motivó a seguir trabajando en hacer en estas capacitaciones, aunque no sean presenciales, y de modo, ¿cierto? eh, a través de la distancia, de poder mostrarles las enfermedades transmisibles que estamos trabajando y que son en el fondo uno de los temas que son importantes para el ministerio. Así que partir por ahí, agradecerles a ustedes su participación, su interés. Yo voy a hacer una presentación sobre eh, las funciones y un poco cómo hemos ido desarrollando el programa de hepatitis B y C en el Ministerio de Salud, y una segunda parte que es una presentación sobre manejo clínico de la hepatitis B y la hepatitis C. Por lo tanto, hay algunas cosas que se van a repetir, pero tienen una visión distinta. La mía tiene una visión de salud pública y de políticas públicas, y la segunda parte que es de una experta gastroenteróloga, y que tiene una visión más bien clínica. ¿Ok? Así que vamos a partir. ¿Me confirman si se ve bien? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, para partir, en el ministerio, bueno, mi nombre es Andrea Peña, yo soy matrona de profesión, eh, magíster en políticas públicas y magíster en salud pública, y voy a cumplir 15 años trabajando en las hepatitis B y C. Por lo tanto, entenderán que para mí es un privilegio y un gran compromiso el poder trabajar en este tema. Así que les voy a ir contando varias cosas que nos ha pasado durante todos estos años. Bueno, las hepatitis en general no son muy visibles, más que ustedes la conocen porque las nombran, hepatitis A, etcétera, pero muy a la pasada. Pero hay que considerar que las hepatitis en su conjunto son altamente virales, matan a el 60%, por lo menos 60% de los casos de cáncer de hígado se deben a pruebas con tratamiento de hepatitis B y C positivas. Y en las Américas las hepatitis matan más gente que el VIH, la tuberculosis y la malaria en conjunto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la magnitud del problema es muy grande, siendo dos enfermedades que son en general un tanto silenciosas y que no son muy visibles. Entonces, vamos a ver cuál es la situación epidemiológica de hepatitis B en Chile. Este es un informe que salió hace unos 2 meses atrás, eh, donde el Departamento de Epidemiología año a año va informando los nuevos casos. Y aquí, ¿qué es lo importante para nosotros? Es que para poder definir la situación epidemiológica, nosotros tomamos el número de casos confirmados, y que es una norma que todo examen positivo en Chile vaya a confirmación al Instituto de Salud Pública, y luego se hacen los cruces con las notificaciones, y por lo tanto podemos tener números muy cercanos a la realidad. Entonces, por lo tanto, nos permite tomar decisiones en políticas públicas y vamos viendo cómo va evolucionando esta patología y cómo van cambiando los perfiles epidemiológicos. Entonces, esta es la primera evolución que ustedes pueden ir viendo. Aquí en el año, inicialmente había muy pocos casos porque se buscaba poco. Y en el año 2009, que está marcado aquí, ustedes pueden ver, y si lo recordarán, posiblemente no, pero
si ustedes lo buscan en los diarios, se van a encontrar de que ese año, a finales del año 2009, hubo una situación compleja en Iquique, ya que habían muchos casos de VIH con exámenes positivos que estaban archivados, notificados, pero que las personas no sabían su situación serológica y por lo tanto llegaron tardíamente al diagnóstico, pasaron años en que ellos no sabían su situación y por lo tanto hubo ahí una demanda y una situación de un problema de salud que impactó en que la ministra de ese momento tuvo que dejar el cargo. Eso es para que ustedes visualicen cómo fue el problema y el impacto que causó en la población. Y al mismo tiempo, no solo se encontraron exámenes de VIH positivos guardados, sino que todas otras enfermedades que son transmisibles por sangre. Estamos hablando de hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HTLV1, sífilis. Por lo tanto, la indicación en ese momento fue busquen los casos que están con estos exámenes, hicieron un estudio retroactivo, buscaron a todas las personas y la verdad es que se encontró muy poco porque había un problema en ese tiempo, 2009, de que las personas no tenían el root completo o no se notaba, o los teléfonos no correspondían o no tenían dirección, etcétera. Entonces, de ahí en adelante se hizo un trabajo desde el ministerio y desde una línea de visión como enfermedades transmitidas por sangre, donde se empezó a trabajar en esto como programas. Y por lo tanto existen distintos programas y ustedes lo van a ir viendo en estas jornadas, en estos distintos días, donde van a ver el programa de Chagas, el programa de sífilis con las ITS y el VIH. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo fue evolucionando y aquí en el año 2009 ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasó? Aquí hubo un brote, un aumento considerable de casos, de 2,7 a 6,3 en tasas. Y le digo, no es un brote. Lo que pasa es que aquí aumentaron los casos de notificados de pacientes con hepatitis B y por lo tanto se ve este aumento de los casos que se acercó bastante más a la realidad que teníamos en Chile. Y a medida que ha ido avanzando, tiene cierto grado de tendencia. Esto básicamente las tendencias han sido porque se han hecho funciones administrativas donde uno en algunos años hemos trabajado y nos hemos empeñado en que se hagan más notificaciones de mejor calidad y el año 2017 el Departamento de Epidemiología hace el cambio de caso, la definición de caso, y por lo tanto ahí administrativamente un pequeño arreglo y podemos ver que en los años de pandemia baja la tasa de hepatitis B hasta mantenerse relativamente constante. Ahora, ustedes como médicos saben muy bien que el tema de toda evaluación o análisis que uno haga de una situación epidemiológica debe considerar estos factores, principalmente el factor de la pandemia. ¿Por qué? Porque estos casos no fueron tratados, no fueron diagnosticados y claramente no eran una prioridad en su momento. Y por lo tanto, después del año 2020, 21, 22, empezaron a retomar las funciones para hacer todo el proceso de cualquier patología, ¿no? Que es la búsqueda, hacer el diagnóstico del paciente, hacer la derivación, la vista de especialista, la evaluación inicial del paciente, tratamiento, seguimiento, búsqueda de contactos, etcétera. Entonces, y la otra situación que también nos vimos es que hubo mucho cambio de profesionales del área de la salud, enfermeras que cambiaron de lugar y por lo tanto tuvimos que volver a iniciar las capacitaciones y a trabajar con estos equipos para poder retomar, ¿cierto?, la continuidad de la atención del paciente.
Así que ustedes pueden ver esto tan simple, pero la verdad es que cuenta una historia bastante más larga. Eh, bueno, la tasa de hepatitis B en Chile actualmente para el año 2023 es de 3,5. Ha ido variando, 3,5 por cada 100.000 habitantes. No es una tasa ni alta ni muy baja. La verdad es que es bastante más baja que otras enfermedades, pero sí el riesgo es bastante grave y lo vamos a ver con la doctora Castro, en que el virus de hepatitis B es entre 50 a 100 veces más transmisible que el virus del VIH. Por lo tanto, la probabilidad es así de alta de transmitirse ese virus. En relación a los grupos de edad, generalmente, y esto ha sido constante en el tiempo, son grupos jóvenes que van en general entre los 20 hasta los 39, 40 años, y existe además una inclinación hacia los hombres. Por lo tanto, estamos hablando de un perfil epidemiológico que es hombres jóvenes entre 20 y 40 años, y vamos a seguir en que están diferenciados, ¿cierto? Por grupos de sexo. Entonces aquí nosotros se han hecho estudios y trabajamos asociados con el programa de VIH, que es otro programa aparte, pero que trabajamos muy de la mano con ellos, donde se ha definido que se confirma de que los pacientes que tienen mayor riesgo de contagiarse con hepatitis B son los hombres que tienen sexo con hombre, por supuesto, sin ninguna precaución, con mayores factores de riesgo. Y en las mujeres el contagio es a través de las parejas o bien a través de otras vías. ¿Ya? Y según regiones, bueno, las regiones que siempre tienen más eh, tasas de infecciones, ya sea de transmisión sexual o de transmisión de otro tipo de transmisiones, son Arica, Tarapacá, Antofagasta, Santiago y Concepción en general. Son como las regiones donde están, son las regiones que son fronterizas y además son las ciudades más grandes, Santiago y Concepción. Y en realidad, en relación a las etapas, nosotros consideramos dos etapas para la hepatitis B y la hepatitis C, ya sea aguda o crónica. Y en el CIE han aparecido algunas clasificaciones que han ido usando y causan alguna confusión. Aquí la idea que quiero dejarles es que la hepatitis B en general es una enfermedad aguda que suele suceder y suele seroconvertirse, ¿ok? Y por lo tanto un porcentaje menor pasa que no necesariamente hizo una hepatitis aguda o la hizo muy suave y que puede pasar a cronicidad. Y esos casos de cronicidad son aquellos en los que nosotros trabajamos y que tienen garantías GES y que tenemos hacer que un seguimiento porque son de por vida, porque es un virus que simplemente en su momento no se eliminó. En relación a las gestantes, este tema vamos a verlo un poquito más adelante con más tiempo y con más calma porque es un tema que hemos llevado este año eh, con mucha preocupación, pero también con mucha atención. Porque la verdad es que teníamos muy claro cuáles eran nuestros perfiles, teníamos tratamientos, los manejos, etcétera, y empezamos a trabajar hace algunos años, poquito a poquito, de hacer el tamizaje en la embarazada y que ha ido evolucionando. Inicialmente, imagínense, 15 años de trabajo acá, yo hacía la propuesta, oye, hagamos tamizaje en la embarazada, pero ¿cómo se te ocurre si tenemos una endemia baja?
Y la verdad es que ha ido evolucionando en el tiempo y ahora está absolutamente justificada. Y ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. En el año 2018 teníamos 27 embarazadas. En el año 2019 teníamos 36. 2020, 29. Pandemia y aún así teníamos. 2021, 30 casos. 2022, 41 y 2023, 77. Aquí en el año 2022 se hizo un estudio con la doctora Janina Izquierdo, eh, que es infectóloga y que también nos asesora, y con ella también hicimos una norma. Ellas hicieron un estudio en el Barros Luco donde tamizaron a embarazadas con factores de riesgo y se encontraron con una tasa mayor a la prevalencia existente en la población general. Y por lo tanto, empezamos a trabajar. Eso fue un piloto que nos dio el pase para poder hacer el tamizaje y buscar financiamiento. Voy a dejar en statu quo algunas cosas que quiero contarles un poquito más adelante. En relación a la situación epidemiológica de la hepatitis C en Chile, es un poquito distinta. Estoy para atrás. Ahí sí. Es un poquito distinta. La hepatitis C, el principal mecanismo de transmisión fue las transfusiones sanguíneas antes del año 96 en Chile. Del año 96 en adelante se hace el tamizaje a todas las enfermedades transmitidas por sangre. Antes de eso no se conocía el virus de hepatitis C y no existían técnicas, por supuesto, tampoco para diagnosticarlo. Y por lo tanto, todos los pacientes que son de cierta edad hacia arriba, o sea, personas mayores con antecedentes de transfusiones sanguíneas, son candidatos de tener virus de hepatitis B o C, principalmente C. Ahora, ustedes pueden ver la evolución en el tiempo, la historia de las notificaciones en hepatitis C es muy parecida a la B. El año 2009 tuvo la misma situación, se hizo una búsqueda de casos retroactivos, que no fue tan eficiente, no fue tan efectiva, y luego fue avanzando y pudimos empezar a buscar a los casos y al mismo tiempo ir trabajando en poder buscar terapias, buscar comités que nos pudieran ayudar y avanzar en el tema de tener un plan ordenado para poder ofrecerles a estas personas. Entonces, su tasa de notificaciones de 2,7 por cada 100.000 es bajita, pero no significa que no sean pocos. Entonces, como yo les digo, la principal, en el año 2018, 2019, 2020, las principales edades eran entre personas que tenían 45 años y más, ¿ok? Pero a medida que ha ido avanzando en el tiempo, nos hemos encontrado en que la hepatitis C ha ido variando y vemos un mayor porcentaje de gente joven, hombres que tienen sexo con hombres y que además tienen coinfección con VIH, y por lo tanto nos hemos dado cuenta de que esto ha sido una variación y un impacto también en el perfil epidemiológico del paciente con hepatitis C. En el año 2018, si hubiésemos seguido con estos pacientes que solamente tenían antecedentes de transfusiones sanguíneas, nosotros podríamos con estrategias haber eliminado el virus de hepatitis C. Pero con este nuevo cambio de la epidemiología, tenemos nuevos casos de pacientes con VIH o personas con hombres que tienen sexo con hombres con muchos factores de riesgo, eh, que, que tienden a ser hepatitis C y que luego de haber sido tratados se reinfectan. Por lo tanto, ahí tenemos un problema que hay que considerar. Tuvimos tres casos de tres chiquititos
de hepatitis C, pero eran casos que nosotros inmediatamente hacemos una alerta. Cualquier cosa que nos llame la atención, que se salga del perfil, lo comenzamos a revisar. Y estos eran tres casos de niños venezolanos que tenían antecedentes de transfusiones sanguíneas en Venezuela, niños, y dos tenían antecedente de cáncer tratado allá y uno de un hemangioma gigante que también fue operado allá. Por lo tanto, hicimos las averiguaciones y la verdad es que no tenemos la claridad si es que en Venezuela se hace o no el control microbiológico de la sangre. Por lo tanto, eh, por lo tanto, consideramos que las personas de Venezuela que tienen antecedentes de transfusiones sanguíneas también son candidatos para ser portadores de estas enfermedades. ¿Ok? Yo no sé si, yo no los puedo ver ni los puedo escuchar, pero voy a tratar de ser lo suficientemente clara como para que a ustedes les quede el contexto, las ideas principales. ¿Ok? Aquí lo importante es que el bolso que tenemos de enfermedades transmitidas por sangre son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas y HTLV-1. Esas son las enfermedades que son transmitidas principalmente por sangre. Y sangre estamos hablando, transfusiones sanguíneas, tatuaje, manejo de fluido, y por lo tanto es por eso que nosotros tenemos algunas estrategias muy parecidas en algunos planes y en otras usamos muy distintas, ¿ok? Pero básicamente el punto de partida en este caso son las transfusiones sanguíneas y todo lo que sea contacto de fluido que esté infectado, ¿ok? Y las principales ciudades o regiones, ustedes pueden ver que han ido evolucionando en el tiempo, básicamente porque no son muchos los casos, pero siempre está concentrado en la zona norte, que es zona fronteriza, Arica, Tarapacá, eh, Atacama, ¿cierto? Santiago, Piña, Concepción. Esos son los lugares principalmente donde nosotros podemos encontrar una mayor prevalencia de los casos. También está asociado a que son ciudades grandes y que posiblemente en su momento el diagnóstico se hacía no tan ampliamente en la atención primaria, sino que se hacía más bien en la derivación a hospitales regionales. Por lo tanto, antes de pasar al plan, en resumen, ¿cuál es el perfil de la persona que tiene hepatitis B en Chile? En Chile tenemos la hepatitis B puede ser aguda o crónica. El principal mecanismo de transfusión de transmisión son las relaciones sexuales y en segundo lugar la transmisión vertical de madre a hijo, que eso lo vamos a revisar. Eh, y son GES y además tienen notificación obligatoria. La hepatitis C, el principal mecanismo de transfusión son las antecedentes de transfusiones sanguíneas. Hasta cierto momento fueron personas mayores de 45 años. No había mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero a medida que fueron avanzando los años nos encontramos con que ahora estamos hablando de personas más jóvenes, hombres que tienen sexo con hombre y que existe coinfección con VIH. Eh, en relación al programa, partió de cero. No tan de cero porque sí existían unas guías clínicas, pero teníamos que darle la visión integral de cómo hacer el manejo desde el inicio, que era el diagnóstico, ¿cierto? Incluso antes que es la prevención, y hacer todo el ciclo para poder tener distintas estrategias para poder disminuir la transmisión de hepatitis B y C. Las hepatitis A no las manejamos en este programa.
Entonces, en la prevención, manejo, control, monitoreo, evaluación, son nuestros puntos de base para poder armar este programa de hepatitis y de ahí se sacaron líneas estratégicas de trabajo que son, para ustedes les va a parecer obvias, pero primero es la vacunación. Muchos de ustedes, no muchos, todos, recibieron su vacuna antes de entrar a trabajar como médicos, incluso antes de tocar al paciente, debieran haber estado vacunados. Ahora apareció hace poco, les voy a mostrar, una norma donde deja más clara esa obligatoriedad y es una protección para ustedes y para el paciente. Además que es una protección también para los jóvenes, eh, eh, perdón, es una protección también para el paciente y para ustedes porque también se transmite por vía sexual. El tema de la vacunación es una historia larga que yo se las voy a cortar. Desde el año 2005 estamos vacunando a todos los lactantes a partir de los 2 meses, 2, 4, 6, 18 meses. Y a partir del año 2019, en conversaciones con el PNI, agregamos la vacuna en el momento del nacimiento, que era la recomendación de la Organización Mundial de la Salud durante las primeras 24 horas de vida. Y eso ya se hace desde el año 2019. Aquí tenemos, desde el año 2013 existe el Registro Nacional de Inmunizaciones, por lo tanto tenemos un pequeño vacío de información eh, que ahí estamos tratando de buscar una solución para poder identificar los niños que fueron vacunados, pero que en este momento que no teníamos plataforma de registro. ¿Ok? Y además existe una larga lista de pacientes o de personas que tienen factores de riesgo y que están dentro del programa de vacunación contra las hepatitis, que son personas con VIH, personas con hepatitis C, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas violentadas sexualmente, personas en diálisis, con hemofilia, y así una larga lista de otros, pero hay otros que no están justificados en el costo del Estado, sino que son recomendaciones que debieran estar vacunados. Por ejemplo, los tatuadores. Ellos deben vacunarse en forma particular, pero debieran, por norma, cumplirlo y vacunarse. Así también, por ejemplo, las personas que manejan cadáveres o que están expuestas a accidentes cortopunzantes que pudieran tener fluidos contaminados. ¿Ok? El pilar de prevención de la hepatitis B es la vacunación. Se los repito. El pilar de prevención de la hepatitis B es la vacunación. Es pregunta de prueba. Se la sopla. ¿Por qué? Porque si tú vacunas a tu población, tú en algún momento vas a dejar de tener personas que puedan contagiar y el resto del rebaño está protegido, que es la gracia de las vacunas. ¿Ok? Nosotros tenemos la cohorte de chicos vacunados que tienen alrededor de 20 años y de ahí hacia arriba estos jóvenes no están vacunados contra la hepatitis B y ahí estamos haciendo los esfuerzos en enfocarnos en los grupos de riesgo. ¿Ok? Entonces, sigamos al siguiente punto. Esa es una línea de trabajo muy larga y que tiene distintas aristas que ni siquiera nosotros lo teníamos claro cuán difícil podía ser. Pero lo importante es que se cuenta con estas vacunas y que las vacunas se colocan en la atención primaria, atención terciaria y existen convenios con las clínicas y centros de vacunación, así que es absolutamente accesible a la población.
Al acceso al examen y resultado es una de las cosas que yo les había comentado de que habíamos tenido esta situación donde se hacían los exámenes y no se entregaban a las personas. Por muchos años hicimos seguimiento a todos los exámenes que salían positivos por el Instituto de Salud Pública para ver si es que se notificaban y se entregaban a las personas. Y ese seguimiento nos permitió hacer un trabajo en conjunto con Ceremi, Servicios de Salud y los equipos tratantes para poder revisar los casos caso a caso y ver que no se nos perdieran personas sin saber que estaban infectadas y que requerían cierta atención. Por supuesto, algunos casos especiales, pero en general eso nos permitió hacer este trabajo en conjunto. La pandemia, como les digo, no fue fue una situación muy especial y que la verdad nos hizo retroceder varios pasos hacia atrás. Todo lo que ya habíamos ganado en organización, planificación, tuvimos que volver a reorganizarnos. Así que seguimos trabajando en este tema de tener resultados positivos y que esos resultados lleguen a las manos de las personas y ellos puedan tomar la decisión de acceder a la atención en salud. ¿Ok? En vigilancia epidemiológica ustedes pudieron ver que existe un perfil definido por cada caso. Son dos hepatitis distintas personas, aunque yo diría que aquí los puntos suspensivos son que últimamente se se están mezclando y que el alza que existe de gonorrea y sífilis en los jóvenes, que son infecciones de transmisión sexual, nosotros, pese a que no hemos visto un alza o un brote muy marcado, lo que sí estamos muy atentos porque esto está asociado a relaciones sexuales con riesgo. Ok. El tratamiento lo vamos a ver en un ratito más, que también lo vamos a ver con la doctora Castro. El trabajo intersectorial, que es lo que hacemos trabajamos con las sociedades civiles, trabajamos con la Sociedad Chilena de Patología, la Asociación Chilena de Hepatología y de Gastroenterología, la Fundación Civil de FUPAEP, que es la Fundación Civil de Pacientes con Hepatitis, y que con ellos hemos podido lograr mucho al poder tener la visión de ellos como pacientes y cómo poder seguir avanzando también. Con gendarmería y con las distintas puntos que la sociedad requiera, ¿cierto?, mayor atención. Capacitaciones hacemos siempre, tratamos de estar presentes, extrañamos las presentaciones, las capacitaciones presenciales que son tan importante, pero gracias a la tecnología no hemos perdido la posibilidad y seguimos capacitando a través de tele información o telecapacitación. Y la comunicación social, que se los voy a mostrar, que es básico para que la gente sepa quiénes los médicos, los profesionales del área de la salud, enfermeras, matronas, tecnólogos, los de laboratorio, etcétera, todos los profesionales del área de la salud puedan tener claridad de que estamos hablando con hepatitis B y C. Y, eh, y hacemos además la conmemoración del Día Mundial contra las Hepatitis, que es el día 28 de julio, donde es el único día que tenemos, pero que hacemos muchas actividades y que a nivel nacional, en todas las regiones, se hacen distintas puntos de prensa, se muestran afiches, capacitaciones en las salas de espera, o sea, se buscan estrategias que son dependientes de los referentes de las Seremis y Servicios de Salud, que ellos también están muy comprometidos con el tema. Entonces, me voy a apurar un poco para que alcancemos con el tiempo.
porque son las 12:15. Entonces, de aquí lo que me importa es que existen la normativa y ustedes lo pueden observar y lo pueden ver en Google, o simplemente en Google buscar la norma tanto y se van a encontrar con esto, que son los documentos que regularizan y norman los puntos. Por ejemplo, el tema de la obligatoriedad de la vacuna en los alumnos, en que no se debe hacer refuerzo, no es necesario el refuerzo a los 10 años en el personal de salud. Y aquí quiero detenerme un segundo en que nosotros lo que trabajamos arduamente durante varios años en instalar el tamizaje de hepatitis B, que es el antígeno de superficie de hepatitis B, que ustedes lo pueden encontrar en todas las atenciones primarias, y que es parte de los exámenes de rutina del control prenatal de la mujer. Y estos, y este tamizaje es la puerta de entrada, ¿cierto? Para poder definir a las mujeres que están infectadas con el virus y poder hacer, ¿cierto? Aplicar profilaxis. Yo les mostré hace un rato la evolución que tuvieron y el año 2023, 76. Estamos hablando casi de 270 mujeres gestantes con hepatitis B positiva. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como programa? Estamos en este momento haciendo un seguimiento de los niños para poder definir si existe o no transmisión vertical de hepatitis B en Chile. A la fecha, no hemos tenido ningún caso, pero el proceso no ha sido fácil porque el 85-90% de estas embarazadas son extranjeras y son extranjeras que no están regularizadas en Chile, que viajan, que se pierden, que son de difícil para ubicarlas, y por lo tanto nos cuesta mucho definir si es que hubo una transmisión vertical con el cierre del seguimiento. Entonces, pese a eso, seguimos trabajando en todas las regiones con el listado que tenemos de embarazadas y tenemos una norma de prevención de transmisión vertical que es público y privada, por lo tanto debe ser aplicado en el sistema privado, que parte por lo básico que es el tamizaje. Y les puedo comentar a grosso modo que a la embarazada que sale positiva se deriva a la atención secundaria con especialista. Entendemos gastroenterólogo, hepatólogo, infectólogo, medicina interna. Y a las 28-30 semanas se le toma una carga viral para definir si es necesario o no el uso de antivirales. Luego, el siguiente hito importante es la profilaxis y transmisión vertical, que es la profilaxis consiste en la vacuna antihepatitis B y la inmunoglobulina específica para hepatitis B antes de las 12 horas de vida del niño. No así 24, que es lo que tenemos tradicionalmente en cobertura universal para los recién nacidos. Ya, en este caso, que es profilaxis, la profilaxis es antes de las 12 horas junto con la inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina está distribuida en todas las maternidades, y por lo tanto está absolutamente disponible, es un bien público para el sistema público y privado. Y debe ser administrada durante ese periodo. Luego de eso, ese niño se mantiene en control, en seguimiento. La madre también sigue en seguimiento porque también es portadora de hepatitis B. Y entre los 9 y 12 meses, o sea, al año de vida, se les hace un antígeno de superficie al niño que ya no cuenta con las defensas maternas, ¿cierto? Y además la respuesta a las vacunas. Y en ese momento tomar el examen y definir si es que sale negativo o positivo. Todas las respuestas que hemos recibido hasta el momento han sido negativas, pero como les insisto, ha sido un proceso largo y muy complejo porque no son mujeres que están
que hacen control habitual en la APS, que llevan los niños, que llevan a su primer hijo, segundo hijo, sino que son madres que van y vienen y por lo tanto el seguimiento y el rescate de estos niños es más difícil, ¿ok? Y también son madres más vulnerables, mucho más vulnerables. Así que vamos a ver cómo nos va en el informe y qué nos dice todo este seguimiento que estamos haciendo. La elastografía es uno de los logros que hemos tenido antes de la pandemia pudimos comprar 8 elastógrafos que son equipos específicos para poder definir y evaluar la fibrosis del hígado. Y que fue, la verdad es que un tremendo avance. En su momento existía solamente en 2 clínicas privadas y actualmente la tenemos distribuidas a nivel nacional y que además de servir para los pacientes con hepatitis C, sirve para los pacientes con hepatitis, cualquier hepatitis, con cirrosis, con hígado graso y pacientes con diabetes, etcétera, que se quiere evaluar la función y la rigidez del hígado. Así que cambiamos de la biopsia y de un procedimiento que era altamente invasivo a un procedimiento que es como una ecografía sobre el hígado y que define el grado de rigidez y por lo tanto de fibrosis. Así que esto ha sido un gran logro y muy bien valorado por los equipos tratantes. En general, hablar de los medicamentos, en hepatitis B contamos con medicamentos, los últimos medicamentos que son de excelente calidad en el GES, que es el TAF o tenofovir alafenamida disoproxil, ay, perdón, el TAF es un protector del riñón. Por lo tanto, era necesario tenerlo para pacientes específicos. Los equipos de gastroinfectología, de patología que trabajan con nosotros, lo hacemos en forma coordinada de que ellos saben que existe un stock limitado de estos medicamentos. Por lo tanto, ellos hacen la selección de los grupos de mayor riesgo y los otros reciben otros medicamentos que no son son altamente efectivos, pero que tienen un poquito de carga al riñón. ¿Ya? Y en hepatitis C contamos con medicamentos que esto ha sido revolucionario. Estas terapias que tenemos actualmente nosotros en Chile están garantizadas por ley a través del GES. Son terapias que hemos tenido una evolución en los años y que después de un largo trabajo pudimos incluirlos y son de alto costo. Y la gracia que tienen es que son pangenotípico, o sea, independiente si tiene cirrosis o el grado de fibrosis del paciente, es indistintamente al genotipo del paciente porque antes teníamos tratamientos dependiendo si es que era 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tenía. Y además estos tratamientos son vía orales, con bajos efectos adversos, altamente efectivos, sobre 95-97%. Son 3 cajitas, son bien digo, cajas, y son tratamientos por 12 semanas. Por lo tanto, la diferencia es enorme. Y este medicamento es el único medicamento que puede eliminar un virus. ¿Por qué? Porque este es un virus ARN. Entonces, encontraron la forma en su momento de poder atacar este virus y nosotros estamos eliminando, y todos los pacientes que hemos tratado desde el año 2016 por distintas vías, se diagnostica y se trata. Comenzamos, como eran de alto costo, desde pacientes muy complejos con cirrosis descompensada y luego fuimos avanzando hasta llegar al punto en que si el paciente, independiente de su condición médica, tenía el examen positivo,
comenzaba el tratamiento. Y esa es la situación actual en Chile, que es uno de los pocos países que cuenta con el medicamento libre sin ningún filtro de riesgo. Y además contamos con medicamentos que son de rescate. Para ese 3% que no respondió a este medicamento, que es sofosbuvir velpatasvir, conocido como Epclusa, aquellos que no respondieron a esta primera etapa o línea de trabajo, tenemos el Vosevi. Y es también altamente probable de que se traten y se curen. El problema que hemos tenido, y vuelvo íbamos en camino de eliminar el virus de la hepatitis C, pero nos encontramos con que apareció un nuevo grupo de población que se contagió con el virus de hepatitis C y es un grupo donde no solo se contagia, sino que los tratamos y se vuelven a infectar. Y ahí tenemos un problema de salud pública donde vamos a tener que, estamos buscando estrategias para poder controlar de alguna forma eh, este contagio. Bueno, si ustedes buscan más adelante, ustedes en los pies de firma o en el mismo Google Diprese, eh, hepatitis, van a encontrar con toda la información, contamos con guías clínicas todas actualizadas de hepatitis B y hepatitis C. En hepatitis B tenemos guía con metodología Gray, guía clínica con orientación técnica y la guía de manejo de la norma de transmisión vertical. Y en hepatitis C, también una guía clínica con metodología GRADE y un protocolo simplificado para el manejo de los pacientes, que eso ha sido la gracia de tener medicamentos que son panfgenotípicos y panfibróticos, que en el fondo la acción del tratamiento es exactamente igual independiente del paciente. Por lo tanto, esa es una gran ventaja y simplifica mucho el manejo. Por lo tanto, ya eliminamos algunos exámenes que ya no son necesarios, que eran muy, muy caros y que en el fondo son más eficientes en poder usar esos recursos en tratar de buscar más casos. ¿Ya? En el año 2020 se les entregó el Premio Nobel de Medicina a estos tres médicos que son virólogos y que fueron los que descubrieron el virus de hepatitis C, conocido antiguamente como no A, no B. O sea, no tenía nombre. Y ellos descubrieron entonces que era un nuevo virus y que era el virus de hepatitis C. Y ahí pues, ustedes pueden ver al doctor Albert, que es este señor ya mayor, que tuve el placer de conocerlo en una reunión de las Asambleas de las Naciones Unidas y donde Chile participó y se convirtió en el tercer país integrante del grupo de amigos de Naciones Unidas contra las hepatitis. Un honor el poder tener este logro y ser parte de este grupo en las Naciones Unidas. Esto se lo hicieron al doctor Albert y ustedes pueden ver ahí el monstruo del virus de hepatitis C y que le dice que nos ha tomado más de 25 años tomarlo y ponerlo de rodillas y ahora vamos a acabar con él. Entonces, ese fue un cómic que le hicieron al médico, al doctor, y que nos compartió en esa reunión, y yo personalmente lo tengo muy bien guardado. Voy a avanzar un poco en esto rápidamente, lo van a ver después en sífilis, en VIH, trabajamos en Chagas también, en la transmisión vertical, estamos fuertemente preocupados de la transmisión vertical y de la prevención de enfermedades de madre a hijo. Ahí pueden ver muchos afiches que posiblemente ustedes durante su formación los vieron en los consultorios o en las redes sociales, y
finalmente quisiera terminar con esto, que es una reunión que tuvimos en su momento la oportunidad de hacerlo, de reunir pacientes, médicos, equipos tratantes y equipos y profesionales del ministerio que trabajaron en poder contar con las terapias de virus de hepatitis C. Y fue una experiencia increíble donde los pacientes, ellos nos contaban sus experiencias, los familiares nos contaban su experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno no lo tiene dentro de su visión. Claro, tienen una encefalopatía hepática, pero resulta de que la señora contaba de que ella no dormía bien porque, o sea, varias veces le pasaba que el marido se despertaba, le pegaba porque no sabía quién era, porque simplemente, o sea, estaban con una encefalopatía que no le permitía vivir tranquilo. Y el medicamento no solo elimina el virus, sino que de alguna forma mejora un poco los órganos que ya están dañados. Así que ustedes pueden ver en esta fotografía médicos, enfermeras, tratantes, profesionales, Ministerio de Salud y pacientes muy contentos, y que la verdad es que ha sido un orgullo y que en el fondo es el objetivo de todos los que trabajamos en la salud. Finalmente poner una de las notas que nos dejaron. Gracias infinitas por la oportunidad de seguir viviendo. Gracias por devolverme la alegría. Esta es una paciente del Barro Luco, de 59 años, que ahí están sus iniciales. Así que con esto yo les dejo un pincelazo de lo que es hepatitis B y C y dejarles ideas importantes. Primero, no olvidar que en la embarazada se tiene que tomar el examen de hepatitis B como rutina. Fundamental, no se les olvide. Y en hepatitis C están disponibles los dos exámenes en la atención primaria. Si ustedes ven un paciente que tiene factores de riesgo y el principal, transaminasas alteradas, soliciten examen de virus. Y más aún, si es una persona mayor y tiene antecedentes de transfusiones sanguíneas, no lo olviden, soliciten el examen. Está garantizado en canasta GES. Ustedes activan el GES y le pueden tomar el examen. Por lo tanto, son dos puertas de entradas. Nuestra tarea y la suya es buscar a estos pacientes y tratarlos. Tenemos que ofrecerle, tenemos todo ordenado, pero lo que nos falta es poder identificarlos. Por lo tanto, la tarea que les queda a ustedes es ser los que estén atentos a estos grupos de riesgo. Así que espero que les haya quedado claro, haya sido interesante y los haya conquistado un poco en este tema. Y ahora voy a pasar a mostrarles una grabación del manejo clínico de hepatitis B y